bienvenida para este curso de discipulado y vamos a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Señor. Padre Santo, en esta tarde nos encomendamos a ti, rogándote que tú nos acompañes en este estudio, que tú lo bendigas, que tú nos des sabiduría y que seas tú también formándonos como discípulos. Por favor, bendícenos, Señor, guárdanos del error y ayúdanos a que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor nuestro. Te rogamos que tú bendigas a nosotros, a mí, a mis hermanos, bendícenos, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, ayúdanos a crecer en la fe y en el amor hacia tu amado Hijo. Te rogamos que tú nos estés acompañando en esta tarde y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a iniciar nuestro estudio de discipulado y vamos a hablar primeramente en qué es lo que buscamos lograr a través de este estudio. Nuestra meta que debemos de buscar a través de este estudio es crecer, que sea de beneficio y de bendición en el crecimiento de nuestro crecimiento espiritual. Esa es la meta que buscamos, que los estudios que vamos a tener sean de bendición en nuestro crecimiento espiritual. Esa es la finalidad. Pero en segundo lugar, también buscamos compartir o proporcionar algunas herramientas y principios para nosotros aprender a estudiar las Escrituras de una manera correcta. Entonces, este estudio va a estar enfocado en ayudarnos a fortalecernos, a crecer espiritualmente y proporcionar las herramientas para poder estudiar seriamente las Sagradas Escrituras. Debemos considerar algo que es importante dentro de nuestro contexto. En el tiempo que nosotros vivimos, varios movimientos cristianos se han establecido, se han manifestado, y todos estos movimientos cristianos tienen un punto de quiebre, un error común y que incluso lleva a ser una reinterpretación del cristianismo. Y este problema en común es que los nuevos movimientos cristianos están separados de las raíces históricas de la iglesia. El problema que vemos en nuestra actualidad es que la gran mayoría de los movimientos cristianos que han surgido en nuestra época están separados de las raíces históricas de la iglesia. Y entonces, al estar separados estos movimientos cristianos de las raíces históricas, estamos atravesando por lo que denominaríamos como una deforma, no una reforma, sino una deforma de la iglesia. Una iglesia contemporánea que se adapta y se transforma al ritmo de las costumbres y las tendencias sociales. Es decir, la iglesia o los movimientos cristianos que están surgiendo en nuestro tiempo y están separados de las raíces históricas, lo que están haciendo es conformando el modelo de la iglesia al sistema de este mundo. Y uno de los fenómenos que observamos dentro de esta deformación es que la iglesia está buscando conformarse al mundo y no conformarse al modelo bíblico, porque dentro de las raíces históricas vemos que la iglesia, la verdadera iglesia, constantemente está buscando conformarse al modelo bíblico. Pero si estamos atravesando por un periodo donde la iglesia ha abandonado ese principio bíblico, ese ejemplo bíblico, y se está adaptando a las costumbres de nuestro tiempo, entonces debemos estar alerta y preocupados. Porque si la iglesia no es lo que nos presenta el Nuevo Testamento, que es la iglesia y los primeros padres de la iglesia y el remanente histórico de la iglesia, entonces estamos viendo una iglesia distinta que termina siendo no una iglesia. Entonces ese es uno de los asuntos más preocupantes por el que está atravesando la iglesia en nuestros tiempos. Y vemos dos tendencias que son comunes en la iglesia o en los movimientos cristianos de nuestra era. La primera tendencia es que si el mundo ofrece entretenimiento, pues entonces la iglesia
debe de buscar cómo mantener, cómo seguir con ese paso que le está marcando el mundo, y también buscar formas de cómo entretener a sus miembros. Entonces, en ocasiones la iglesia viene a ser una especie de espectáculo. Hace unos meses aquí se hizo un concierto, digámoslo así, cristiano, pero pues no vemos que, por ejemplo, la misma cantidad de personas se junte para un culto de adoración al Señor los domingos donde se estudia la palabra. Vemos que se componen canciones bonitas con ritmos modernos que son agradables para las personas, y que grandes asambleas de personas acuden a esas reuniones. Pero ¿qué pasa cuando hay una predicación o un estudio de la palabra de Dios? ¿Cuán pocas son las personas que acuden a ellos? Vemos iglesias que su culto de adoración, su servicio de adoración, han cambiado la adoración reverente, la adoración solemne, la han cambiado por ritmos culturales que son propios de nuestra era. Un ejemplo, yo no digo que no se canten canciones bíblicas que incluso puedan tener un toque moderno, pero no en el aspecto estrictamente que se conforme en todos los asuntos a nuestra época. Un ejemplo, por ejemplo, vemos las iglesias que ponen sus himnos de adoración, sus canciones con un grupo, con un trasfondo norteño, con un trasfondo de reggaetón, con un trasfondo de rock. En Colombia, por ejemplo, había una así llamada iglesia o un movimiento que se llama Rebaño de Lobos, y lo que hace el Rebaño de Lobos es poner música rock para sus cultos de adoración. Ahora, ¿cuál es el punto erróneo en lo que ellos hacen? Pues creen que a través de eso ellos pueden alcanzar a un gran número de personas, pero sacrificando o a costa del principio de la solemne adoración a nuestro Dios. La adoración no es para entretener, la adoración a través de la música es para preparar nuestros corazones a través de himnos bíblicos compuestos con las sagradas escrituras que nos llevan a meditar en verdades fundamentales de la palabra de Dios. Entonces vemos que la iglesia de nuestros tiempos trata de seguir el ritmo que le marca el mundo, ofreciendo un entretenimiento similar. Ahora vemos también otro error, otra tendencia dentro de la iglesia, donde los líderes son los que delinean o marcan, conforman cómo debe ser el modelo de la adoración de la iglesia. Un ejemplo, digamos que hay una iglesia, como vemos comúnmente en nuestros tiempos, donde el líder dice, bueno, no quiero que haya doctrina en la iglesia, o al menos no tanta doctrina, vamos a dedicarle 10 minutos al sermón y vamos a dedicarle 2 horas a los himnos de alabanza. Entonces vemos ahí que el principio que está marcando ese líder de la iglesia es tener a la congregación contenta y entretenida, escuchando música, algo que no sería muy diferente de ir a un concierto de rock o de música o cualquier concierto musical. La iglesia no está diseñada principalmente para entretener a las personas. La iglesia está diseñada para manifestar el Dios de las Sagradas Escrituras y dar a conocer su voluntad. Entonces debemos de huir de estas tendencias que se están adoptando por movimientos cristianos de nuestros tiempos. Debemos de huir de estos movimientos sociales que están surgiendo dentro de la iglesia y tener una clara visión de lo que es la iglesia. Debemos tener una clara visión del modelo que se nos presenta en las escrituras de lo que es la iglesia. Una de las razones por las cuales se ha manifestado este error o este modelo erróneo dentro del cristianismo en la iglesia es porque la iglesia ha abandonado algo fundamental.
Al no ir a las escrituras, no conocen la doctrina que las mismas escrituras nos determinan de lo que es una iglesia y cómo debe ser la iglesia. La iglesia contemporánea dice, yo no quiero escuchar doctrina, yo no quiero escuchar doctrina. Parece que están hastiados de la doctrina. Entonces, al no escuchar la doctrina, no conocen lo que es una iglesia y no conocen los mandatos que el Señor estableció para su iglesia. El Señor Jesucristo fue quien fundó la iglesia y colocó los principios que debe de atender y que debe de preservar su iglesia. Entonces, cuando nosotros escuchamos una persona que dice, yo no quiero doctrina, yo quiero simplemente adorar a Jesús, yo simplemente quiero servirle al Señor, nosotros no podemos hacer eso si no conocemos la voluntad, la doctrina que el Señor instituyó dentro de su palabra. En la confesión de fe, que el estudio alterno que estamos realizando los miércoles, vamos a observar algunos de estos puntos y vamos a tratar algunos de estos puntos. Pero en este estudio vamos a enfocarnos en las herramientas de preparación, las herramientas que nosotros como iglesia debemos de conocer para poder militar como una iglesia fiel. Dentro de esas herramientas vamos a conocer el conjunto de verdades bíblicas que nos revelan las Sagradas Escrituras, que nos manifiesta la Biblia. Vamos a buscar conocer cuáles son las herramientas para hacer un estudio fiel de las Sagradas Escrituras y vamos a buscar también cómo trabajar con la ayuda del Señor en preparar nuestros corazones para poder entender su mensaje de una manera correcta. No es simplemente suficiente con tener las herramientas necesarias, no es simplemente suficiente con tener el conocimiento necesario. Lo que necesitamos nosotros también es tener un corazón conforme al Señor. Y déjenme les digo algo, eso es algo que el Señor debe de preparar y formar en nosotros. No es algo que nosotros alcanzamos, no es algo con lo que nacemos, es algo que el Señor a través de su Espíritu debe formar en nuestras vidas. Entonces también vamos a observar ese punto donde vamos a analizar lo que debe de estar detrás de la preparación y del estudio de las Escrituras y cómo nuestros corazones deben de responder a las doctrinas o a las verdades bíblicas que nos presenta la Sagrada Palabra. Entonces quiero invitarlos que vayamos a Tito. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tito capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Entonces vemos aquí que Pablo insta a Tito a que esté de acuerdo, que hable lo que es de acuerdo con la sana doctrina. Pablo llama a Tito que enseñe la doctrina no corrompida. Ese es el llamado, enseñar la doctrina no corrompida. La palabra de Dios sin mancha y mácula de pecado. La encomienda que Pablo le da a Tito aquí es que se enfoque de manera especial en los ancianos. Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos. Le encomienda de manera especial que se enfoque en los ancianos. Ahora, vamos a observar en las Escrituras que en ocasiones la palabra ancianos está orientada como un sinónimo de maestros u pastores dentro de la iglesia. Pero aquí el uso que da Pablo cuando le dice enfócate en enseñar, en instruir con la sana doctrina a los ancianos, es que se enfoque en las personas maduras, en los hombres maduros.
nosotros podemos ver eso por el contraste que se nos presenta con el versículo 3. Dice, y a las ancianas. Nosotros tenemos claridad que en las Escrituras no se hace nombramiento de ancianas o de pastoras. Y por lo que prosigue en el versículo 3, vemos que tampoco el ministerio de pastoras es bíblico, porque está diciendo unas tareas específicas que Pablo debe de velar, que Tito debe de velar, porque las mujeres maduras puedan servir en ese sentido a las mujeres más jóvenes dentro de la iglesia. Entonces Pablo le dice a Tito aquí que se enfoque de manera especial en los hombres maduros, en buscar que ellos conozcan y sean instruidos por la sana doctrina. Esto no es solo apoyado por el contraste que vemos aquí, también es una opinión muy común entre los comentaristas. Pablo le indica a Tito que se enfoque en los hombres maduros, a que ellos puedan tener una comprensión y una apreciación de la palabra de Dios. Y esto para que ellos puedan estar vigilantes, ser sanos en la fe y mantener ese gozo y perseverancia en sus vidas de una manera real. Entonces, ¿por qué hemos leído Tito 2, versículo 1 y 2? Porque ahí vemos un fundamento bíblico para lo que nosotros vamos a estar haciendo. El fundamento bíblico es que Pablo le dice a Tito que se enfoque en enseñar con la sana doctrina a los hombres maduros, a que ellos puedan conocer la palabra de Dios de una manera correcta, sin mancha, sin mácula, que sea sin pecado, para que ellos puedan estar vigilantes, cuidar de la iglesia, ser sanos en fe, manifestar gozo y perseverancia dentro de sus vidas como cristianos. Ahora, no decimos que estos principios no se apliquen también a los ministros o a los ancianos que Dios ha colocado sobre su iglesia, porque Pablo en Timoteo coloca una serie de requisitos hacia los ancianos, pero aquí en particular Pablo se está enfocando a los hombres maduros dentro de la iglesia y posteriormente a las mujeres maduras dentro de la iglesia, como vemos en el versículo 3. Entonces, dicho lo anterior, para que nosotros podamos cumplir con el principio de enseñar la sana doctrina, la doctrina sin mancha, la correcta doctrina que no está corrompida a las personas, es necesario que nosotros estudiemos o tengamos un estudio de lo que es la teología. Vamos a partir planteándonos una pregunta. ¿Qué es la teología? ¿Qué opinan ustedes que es la teología? Pues, otra vez estaba yo estudiando, tomando así un estudio también con otros hermanos, y el hermano que exponía nos decía que Teo es como Dios, y es como la lógica de Dios, la lógica de lo que Dios dice. Sí, por una parte es una apreciación correcta de lo que es la teología. La teología suele ser una palabra usada con muy poca frecuencia. Incluso en algunas ocasiones es desconocida o mal interpretada. Por ejemplo, cuando alguna persona me pregunta a mí ¿qué estudiaste? Pues yo les digo, tengo una carrera en gastronomía y tengo una licenciatura en teología. Y entonces me preguntan ¿qué es la teología? Y posterior a eso yo comienzo a explicarles qué es la teología. Pero percibimos que no hay un conocimiento común o frecuente de lo que es la teología. Ahora, debemos de mencionar que también hay unas malformaciones de lo que es la teología, o unas malas interpretaciones de lo que es la teología. Por ejemplo, en nuestros días hay un pensamiento que está muy presente, incluso, o más bien dentro de la iglesia, que podemos
rastrearlo hasta el filósofo Schleiermacher. ¿Y cuál es ese pensamiento con el cual él define la teología? Y es que él nos dice, si nosotros vamos al pensamiento de Schleiermacher, él nos dice que la teología es un sentimiento o una experiencia del alma. Él define la teología como un sentimiento u una experiencia del alma. Vamos a encontrar también otros filósofos, no les vamos a llamar teólogos, aunque ellos han sido catalogados como teólogos y ellos mismos se nombraron teólogos, no los vamos a considerar como teólogos, sino como filósofos, porque vamos a ver que lo que ellos nos presentan no es teología, sino es una filosofía acerca de la religión. Entonces, Schleiermacher dice que la teología es un sentimiento o una experiencia del alma. Por otra parte, otro filósofo define la teología como una serie de tradiciones históricas, incluso fábulas, mitos, que nos llevan a nosotros a responder de una forma moral. Pero eso tampoco es la teología. Eso tampoco es la teología. La visión de Schleiermacher nos dice que la teología es solamente una experiencia religiosa. Ahora, ¿cuál es el problema con la experiencia o con la visión romántica de la teología que nos menciona Schleiermacher? Es que él establece la teología como una relación que puede incluso llevarse a hablar de una relación solamente emocional o sentimental. Y no sé si eso le suene a algo similar que es lo que se presenta en nuestras iglesias, en las iglesias, en los movimientos cristianos de nuestros días. Yo recuerdo, por ejemplo, un muchacho, durante el tiempo que estaba en el extranjero, recuerdo un muchacho que decía que él no quería saber nada de la doctrina, que para él el cristianismo era una relación personal con Jesús. Eso suena bonito, eso suena romántico. ¿Cuántos piensan que eso es la teología? ¿O que en eso consiste el cristianismo? ¿Qué opinan? ¿Una relación personal con Jesús? ¿No? No, ¿verdad? Puede sonar bonito, pero tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener una relación personal con Jesús de acuerdo con lo que tú, o de acuerdo con la forma que tú defines tu experiencia religiosa? Si tener una relación personal con Jesús es aceptar el Evangelio, pero vivir despreocupadamente, pues eso no es la teología y eso no es el cristianismo. Aceptar a Jesús, aceptar el Evangelio de Jesús, pero vivir de manera despreocupada, no conociendo las enseñanzas de Jesús y no preocupándote por tener una visión correcta de quién es Jesús y lo que Él enseñó, pues eso no es cristianismo y tampoco es teología. Esa es una idea que sale como el fruto del pensamiento de Schleiermacher, que define la teología como una relación, una experiencia religiosa. Entonces, hay muchas formas erróneas de definir la teología. ¿Ustedes han escuchado de Tomás de Aquino? Ahorita hace unos minutos estábamos hablando de Tomás de Aquino. Pues Tomás de Aquino fue uno de los más grandes pensadores y maestros dentro de la historia de la iglesia. Incluso es tenido como un santo dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero una de las cosas que hizo Tomás de Aquino fue estudiar y presentar de manera profunda las Sagradas Escrituras. Como les decía hace unos minutos, claro que tuvo también errores, cometió falacias doctrinales, pero él, en la manera en que define la teología,
creo que es muy acertado. Pues él dice lo siguiente, y voy a citar. Él nos dice que la teología es aquella que Dios enseña. Dios enseña teología. La teología nos enseña a Dios y nos conduce a Dios. Eso es lo que dice Tomás de Aquino. Ahora, vamos a poner atención en algo. Él dice, Dios enseña teología, la teología nos enseña a Dios y nos conduce a Dios. Si nosotros interpretamos lo que Él está diciendo a través de estas palabras, Él nos dice que la teología es el estudio o conocimiento de Dios. Es revelada por Dios y nos lleva a conocer a Dios. Y eso es la teología. El estudio o conocimiento de Dios revelado por Dios. Si nosotros partimos de ese principio, vamos a tener una teología correcta o sana doctrina. La sana doctrina no corrompida, como le dice Pablo a Tito. Y entonces tener una teología correcta nos va a llevar a nosotros ¿a dónde? A adorar a Dios de una forma correcta, a conocer a Dios de una forma correcta. Ahora vamos a ver que aquí hay una implicación. Tomás de Aquino dice que la teología es aquella que Dios da a conocer y nos lleva a conocer a Dios y a adorar a Dios, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando anteriormente. Pero debemos de hacernos una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar ese conocimiento tan alto? Si decimos que la teología básicamente viene de Dios y nos lleva a conocer a Dios, debemos de preguntarnos cómo nosotros vamos a alcanzar ese conocimiento tan alto. Digo, yo no puedo ver a Dios visiblemente, yo no lo puedo ver con mis ojos, ni le puedo escuchar audiblemente. Entonces, ¿cómo puedo yo estudiar el conocimiento de Dios y conocer a Dios si no le puedo ni ver con mis ojos ni escuchar con mis oídos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer a través de una revelación audible que Dios, o una revelación visible que Dios nos provea a nosotros. Esa ha sido una de las propuestas que se ha presentado por los falsos maestros y muchos movimientos cristianos que están errados a través de la historia, que han tenido nuevas revelaciones de Dios, ya sean audibles o visibles o por medio de un ángel. Pero no, está más cerca de nosotros y más accesible de nosotros de lo que nosotros podemos imaginar, e incluso es más segura que una revelación visible que nosotros pudiéramos tener, una manifestación angelical. Recordamos que Pablo dice que sea anatema si un ángel o un hombre trae una nueva revelación. Si un ángel se nos apareciera en estos momentos y nos diera una nueva revelación que no fuera conforme al Evangelio, Pablo está diciendo, sea maldito, ¿verdad? Pero hay una revelación, está la revelación de Dios, lo que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo, sobre su voluntad, tan cerca de nosotros en la Sagrada Palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces, la teología correcta no es una experiencia del alma romántica como la pinta, como la dibuja Schleiermacher, sino más bien la verdadera teología proviene de un estudio de Dios y de la revelación que Él nos ha dado en su sagrada palabra. Esa es la correcta teología. Amén. Entonces, es la manera como nosotros podemos hacer una teología correcta, haciendo un estudio. Más bien nosotros no lo hacemos, nosotros podemos observar y obtener y considerar verdaderos estudiosos de Dios. Podemos tener una correcta teología solo cuando vamos a las Escrituras y estudiamos lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios y de su voluntad. No podemos ir hasta el cielo a traer una nueva revelación de Dios. No puede manifestarse un ángel y traernos una nueva revelación de Dios
Dios nos la ha dado en su santa palabra. Ahora, quiero invitarlos a Lucas 24, 27. Vamos a leer Lucas 24, 27 y vamos a leer también el versículo 44 y 45. Y dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, ese es el 44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué observamos aquí? Este pasaje nos dice lo siguiente: Cristo se manifestó en la carne, ¿verdad? Y Cristo en la carne manifestó la gloria de Dios y manifestó la voluntad de Dios. Pero después de la muerte de Jesucristo, los discípulos aún estaban considerando qué había pasado con Cristo y con la enseñanza que les había dado. Había una neblina en su entendimiento. Entonces se les apareció Jesucristo, aquí en Lucas 24. Y Cristo tomó las escrituras y entonces a través de las escrituras comenzó a instruir a sus discípulos, mostrándoles que Él y el Padre son uno. En segundo lugar, les mostró que las profecías antes dadas por Dios en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Él. En tercer lugar, les reveló en su persona y en su instrucción la autoridad y la voluntad de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el material que Cristo enseña para quitar la neblina espiritual que los discípulos tenían posterior a la muerte de Jesús? Las Sagradas Escrituras. Él toma las profecías, Él toma la ley de Moisés, Él toma el Antiguo Testamento y comienza a enseñarles a través de todo el Antiguo Testamento que la vida y el ministerio terrenal que Él manifestó delante de sus discípulos y delante de todo Israel era un cumplimiento de las profecías antes dadas por Dios. Él tomó las Escrituras. Las Escrituras fueron con la obra del Señor y el Espíritu Santo las que quitaron la neblina espiritual del entendimiento de los discípulos. Entonces, vamos aquí a notar algo. Cuando Cristo vino en la carne, cuando Él se encarnó y vino, se manifestó en este mundo, Él vino para enseñarnos a Dios, revelarnos la gloria de Dios y revelarnos la voluntad de Dios. Pero ahora vayamos a Juan 14, 26. Voy a dar lectura a Juan 14, 26. Dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juntamente con este pasaje vamos a leer Juan 16. Juan 16, versículos 13 y 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Cristo, cuando se encarnó, Él nos reveló la gloria, la majestad y la voluntad de Dios. Pero tras la partida de Cristo, Él dice que enviará a su Santo Espíritu.
Ahora, ¿con qué propósito o para qué finalidad el Señor enviará su Santo Espíritu? ¿Para que obre milagros, expulsión de demonios, hablar en lenguas en medio de su iglesia? No. La tarea principal que vendrá a llevar a cabo el Espíritu Santo es llevarnos a entender y considerar las enseñanzas del Señor Jesucristo, y mostrarnos su gloria, mostrarnos la gloria del Hijo, que es la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos llevará a conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo nos llevará a conocer a Jesucristo? Tomará de lo mío, tomará de lo que yo les he enseñado y se los recordará. Es decir, Él tomará las profecías que fueron previamente habladas de Cristo para llevarnos a ver cómo tienen su cumplimiento en la vida y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que veíamos en Lucas. ¿Qué está haciendo en Lucas el Señor Jesucristo? Él está predicando cómo se cumplió su palabra, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo tuvo su cumplimiento en su persona, y entonces el Espíritu Santo comenzó a darles entendimiento para comprender las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de Cristo y cómo Él había cumplido la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Estábamos hablando que el Padre o Dios nos es revelado en el Hijo, y el Hijo y el Padre nos son revelados o manifestados, o el Espíritu Santo nos ilumina para entender la palabra de Dios y conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Es lo que el Señor Jesucristo está tomando aquí en Lucas 24 para mostrarnos, o más bien que da soporte al principio que estamos enseñando. El Señor Jesucristo pudo hacer otra señal de las que ya había hecho durante su ministerio. Pero ¿cómo fue que quitó la neblina del entendimiento de sus discípulos? A través de enseñarles con las Escrituras cómo se habían cumplido las profecías que hablaban antes de él, por medio de la obra de su Espíritu también. Entonces, ¿en qué consiste la teología? No es una experiencia emocional, no son un conjunto de principios que se obtienen de mitos o de relatos históricos o de fábulas que nos llevan a vivir de una manera moral. No, la verdadera teología consiste en el estudio de Dios, partiendo de la revelación dada por Dios. Esta revelación que es dada por Dios en su santa palabra, con la finalidad de que nosotros le conozcamos y le adoremos a Él, conociendo cuál es su voluntad y cuáles son sus preceptos. Entonces, en conclusión, nosotros decimos que la teología es posible, aunque es un conocimiento tan alto que ningún hombre podría alcanzar, debido a que somos faltos y no somos tan sabios como para poder alcanzarlo. Es un conocimiento tan alto, pero que es posible porque Dios se plació en darse a conocer a través de su palabra. La teología es posible debido al hecho de que Dios se plació en revelarse y en dársenos a conocer a través de su palabra. Entonces, habiendo establecido qué es la teología, que es el conocimiento, el estudio de Dios, que es revelado por Dios y que nos lleva a adorar a Dios y que nos es dado en su santa palabra, vamos a considerar lo siguiente, que dentro de las Escrituras nosotros vamos a observar un conjunto de doctrinas. Lo que estamos enfocándonos en esta clase es considerar dos términos importantes que nos van a ayudar a partir para nuestros estudios siguientes. La primera palabra fue teología, la segunda palabra es doctrina, que también en ocasiones se puede utilizar su sinónimo dogma. Utilicemos la palabra doctrina.
Dentro de las escrituras nosotros vamos a ver un conjunto, de doctrinas. Y debemos preguntarnos qué es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es una doctrina? Una enseñanza. Ajá. Una doctrina es una enseñanza, sí, pero una manera más amplia de definir qué es una doctrina, debemos decir que es una verdad escritural. Una doctrina es una verdad escritural. Es una verdad que se nos presenta dentro de las Sagradas Escrituras, y cuando decimos que es escritural es que ha sido revelada por Dios. Ha sido establecida por Dios y ha sido revelada por Dios. La teología está compuesta por un conjunto de doctrinas. Cuando nosotros vamos a estudiar el conocimiento que Dios ha revelado, nosotros vamos a ver que dentro de la palabra de Dios hay un conjunto de verdades que Dios ha revelado, un conjunto, una serie de doctrinas. Ahora, estas verdades debemos de notar un principio. ¿Ustedes creen que una verdad puede ser contraria a otra verdad? No, porque si no, una sería mentira. Entonces, cuando nosotros hablamos que una doctrina es una verdad escritural, estamos diciendo que dentro de las escrituras hay un conjunto de doctrinas. Pero en las escrituras no vamos a notar algo como que una doctrina contradiga a la otra. Lo que vamos a notar es que en las escrituras hay una serie de verdades y que todas estas verdades armonizan entre sí, encajan entre sí y componen un todo estructurado. Eso es lo que nosotros vamos a observar en las escrituras. Hay una serie de verdades que no se contradicen entre sí, sino que armonizan, se relacionan y todas ellas componen un todo estructurado. Si nosotros habláramos de una doctrina enseñada por un hombre, claro que sí, un hombre se puede contradecir, un hombre se puede equivocar, un hombre puede decir una cosa y con sus mismas palabras contradecir lo que está diciendo. Pero cuando hablamos que la teología es la revelación de Dios, lo que Él se ha placido en manifestarnos y que es Dios el que lo revela, el que lo da a conocer, debemos entender que Dios no se equivoca ni se contradice a sí mismo. Entonces, Dios nos revela en su sagrada palabra una serie de verdades o doctrinas que armonizan entre sí, que están unidas, que componen un todo y que no se contradicen. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar un ejemplo rápido. En las Escrituras, por ejemplo, se nos presenta que Cristo es el Cordero y el León. O se nos dice de aquel que vivió, que murió y que ahora vive. Entonces, eso presenta una aparente contradicción. Eso presenta una aparente paradoja. Pero en realidad no es una paradoja, no es una contradicción. Son dos verdades bíblicas. Cristo verdaderamente murió, pero Cristo verdaderamente resucitó. Amén. Amén. Entonces, si nosotros lo manejamos desde un ámbito humano, nosotros diríamos, bueno, que un hombre muera y resucita es imposible. Claro, para nuestro poder es imposible, no para el poder de Dios. Y tampoco es algo nuevo para Dios, porque desde el Antiguo Testamento Él profetiza la resurrección de su amado Hijo. Entonces, nosotros en las Escrituras vamos a encontrar una serie de verdades. Hay personas que van a tratar de decir, bueno, una cosa es contraria a la otra. Analicemos las Escrituras, veámosla como un todo y vamos a ver que lejos de ser una contradicción, es algo que Dios ya había manifestado de antemano. Entonces, las teologías son un todo completo que armonizan entre sí y que son la revelación que Dios se ha placido en dar a conocer. O hablemos, por ejemplo, de la doctrina de la creación del mundo.
Todos podríamos ponernos a imaginar cómo fue que el mundo se originó. Podríamos estar aquí como los griegos trayendo una serie de filosofías, o como los científicos planteando una serie de hipótesis de cómo nosotros nos imaginamos que el mundo fue originado. Pero las escrituras nos presentan la doctrina de la creación del mundo. Es una revelación, un mensaje dado por Dios. Dios nos dice cómo tuvo origen el mundo que Él creó, y Él nos enseña esta doctrina. Hay así una serie de doctrinas. Esa doctrina, por ejemplo, la de la creación del mundo, es una de las doctrinas más atacadas por los incrédulos. Es una doctrina incluso ridiculizada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues suena algo ilógico para ellos que Dios haya creado el mundo. Pero finalmente, con sus hipótesis, ellos establecen fábulas increíbles que llegan a ser sumamente ilógicas, y parece algo chistoso porque ellos ridiculizan la narración bíblica, ridiculizan cómo las escrituras nos dicen que se creó el mundo, pero cuando vamos a considerar sus especulaciones y sus hipótesis, nos damos cuenta que son más ridículas las proposiciones que ellos enseñan. Que la nada originó el todo, eso es algo ridículo. Si uno le pregunta, ¿cuál es el principio de la ciencia? Pues van a decir la observación, el razonamiento. Bueno, dentro del razonamiento, digamos que en ese lugar no hay un carro, pero espontáneamente y mágicamente una serie de partículas se van a empezar a unir y van a empezar a conformar y a componer un carro, y va a aparecer ahí un carro. Si yo les pregunto eso, van a decir, eso es ridículo. Bueno, pues ese es el principio que tú estás enseñando, que de la nada apareció el todo. Si yo les digo, bueno, ¿tú crees en la eternidad? Van a decir, la eternidad, eso es ridículo. Bueno, entonces, ¿tú crees en la eternidad de la materia? No, no creo en la eternidad de la materia. Pero entonces me estás diciendo, primero, que la nada produjo todo, pero ese todo comenzó a través de un cambio o una transformación en la materia. Entonces la materia o bien es eterna o tuvo un origen a través del cual fue cambiando y transformándose hasta desarrollarlo todo. Ellos establecen estos dos principios que se contradicen, y lo que hacen es crear una fábula, pero que quita a Dios de su lugar. Son fábulas ridículas que simplemente lo que hacen es atacar la eternidad, o un ser que existe, que mora, que es desde la eternidad, que no tiene ni principio, que no tiene fin. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura, que Dios es eternamente, que no fue creado por nadie y que Él fue el que creó todas las cosas. Ahora, Dios no se pone a discutir con nosotros o a tratarnos de convencer a través de argumentos. Dios nos lo manifiesta a través de su santa palabra y a través de la creación del mundo. ¿Me estás diciendo que un ojo evolucionó en una oreja y que pasaron millones de años y así con cada cosa? Eso es ridículo. Para que todo eso pasara era necesario que la casualidad, a través de miles de millones de años, sin un diseño específico, simplemente por casualidad se originaran todas las cosas. Pero eso no pasa. Eso no pasa. La casualidad no existe. La casualidad no existe. No vamos a considerar todos los puntos de cuán errónea son las teorías que plantean los hombres. Nos podríamos pasar toda la tarde aquí especulando acerca de hipótesis e imaginaciones del hombre, pero la Escritura es clara.
Yo sé que un hombre se equivoca, pero yo sé que Dios, que es perfecto y que es eterno y que creó todas las cosas, no se equivoca. Y que asimismo, aparte de la doctrina de la creación del mundo, Él nos enseña una serie de verdades dentro de sus escrituras que nos dan a conocer cuál es su propósito para nosotros en esta vida y cuál es el propósito para los hombres dentro de esta vida o dentro de este tiempo. Si queremos saber nosotros realmente cómo fue formado el mundo y las demás doctrinas, por ejemplo, la existencia del mal, el pecado, debemos de ir a la palabra de Dios y observar cada una de esas doctrinas. Entonces, vamos a finalizar aquí. En este día nosotros hemos observado dos conceptos clave. El primero es qué es la teología y el segundo es qué es la doctrina. Estos dos conceptos nos van a estar ayudando y nos van a estar sirviendo a través de los estudios que tendremos más adelante. Entonces vamos a hacer una oración para finalizar este estudio y nos estaremos viendo el próximo mes, si Dios lo permite.